Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Qué hace Dios cuando nosotros pecamos, siendo sus hijos, siendo su pueblo, siendo sus siervos? ¿Dejará Él pasar el pecado? ¿Se sentirá satisfecho por aquello que hicimos? Somos invitados a vivir una nueva vida y somos invitados a escuchar las instrucciones de Dios. En el tiempo antiguo, Dios dio multitud de instrucciones y el propósito de estos estudios es mirar que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento estaban perfectamente compaginados. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Cristo es el mismo, los principios no cambian y en el antiguo tiempo están descritos las sombras de los bienes venideros. Así es que continuemos estudiando el libro de Levítico y bienvenidos a Vida en la Verdad. Vamos a ir al capítulo 7, versículo 19. Levítico 7, 19, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Hemos visto una cierta cantidad de sacrificios que Dios dice y da instrucciones para que el pueblo los haga y que supiera cómo hacerlos. Nosotros sabemos que todos los sacrificios apuntan o son sombras del sacrificio de Cristo, pero es necesario estudiarlos porque nos dejan gran enseñanza a nosotros y nos transportan también al tiempo de la gracia, el cual estamos viviendo, y el Nuevo Testamento nos expresa principios iguales que los del Antiguo Testamento, excepto los sacrificios que se hacían. El sacrificio de Cristo cumple todos, pero lo estudiamos para entenderlo, disfrutarlo y también que nos ayude a crecer y a ser mejores para la honra y gloria de Dios. El versículo 19 de Levíticos capítulo 7, versículo 19 nos va a hablar una vez más de cuando se hace un sacrificio, pero este sacrificio es de paz. En el video anterior miramos que tanto el que podría estar en error y también el que podría estar en una relación correcta podrían llevar sacrificios o ofrenda de paz, de acción de gracias. Aquí nada más va a tocar lo que es de paz. Así es que el versículo 19 dice: y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. El versículo 19, como ya les dije, está hablando de un sacrificio de paz. Un sacrificio de paz es un sacrificio que alguien lleva en alegría, en regocijo, en amor, porque sabe que ha sido reconciliado o que su relación está bien delante de Dios y es un sacrificio de paz. Está él en comunión con Dios. Entonces se hace un sacrificio de alegría y ese sacrificio se quema ciertas partes en el altar del holocausto, como ya hemos visto, pero partes de las carnes del animal que se sacrifica, pues es comido por los sacerdotes, pero también por la persona que lo lleva. Y entonces dice bien claro: la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. ¿Por qué? Porque hay maneras de las cuales Dios señala que son impuras, son inmundas, son incorrectas,
Y Dios no quiere tener nada que ver. El pueblo debe de mantenerse limpio bajo las instrucciones de Dios. Y Él señala maneras que el hombre debe de respetar. Hay cosas que no se deben de tocar, hay cosas que no se deben de hacer, pero es bajo una instrucción de Dios. Es Dios el que lo está diciendo aquí y tiene un propósito. Entonces, si por alguna razón, digamos, la ofrenda que se debía de llevar a cabo llegase a caerse o a tocar algo que no sea correcto, pues aquí está diciendo Dios, no se debe de comer la carne esa. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, lo dice, al fuego será quemada. O sea que iba a arder también al fuego del altar, pero que no se consumiera aquella carne. Por razones de seguir las instrucciones de Dios. Ahora bien, observen cómo termina el versículo 19 y dice, toda persona limpia podrá comer la carne. O sea que si la carne era comible, si la carne satisfacía las instrucciones de Dios y no había sido contaminada con nada, pues esa carne será comida, pero puede comerse por las personas que están limpias, que están puras, que no se han contaminado con ninguna cosa llamada inmunda, según las instrucciones de Dios. Ningún animal muerto, como ya lo hemos visto en los anteriores videos, no contacto con asuntos muertos, no contactos con asuntos impuros, sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solamente la gente que estaba pura delante de Dios, que su relación estaba bien delante de Dios, podía comer de la ofrenda, de aquella carne, siempre y cuando aquella carne no haya sido contaminada también. Versículo 20. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Escuchen cómo dice el versículo 20. Ahora habla de la persona que estaba inmunda y quería participar o participaba de comer aquella carne del sacrificio de paz. Y el asunto delicado que Dios dice que si alguien estando inmundo, estando sucio, no estaba allí o llevaba esta ofrenda, este sacrificio de paz, pues si estaba inmundo, no debería de comerla, y si la comía, iba a ser cortada de su pueblo. Y otras personas, otras Biblias lo traducen expulsado del pueblo. Pero ciertamente la instrucción de Dios es para evitar que tengan problemas. ¿Por qué Dios dice que será cortada del pueblo o será expulsada del pueblo, echada fuera? Esto es una palabra mía. Era una especie de disciplina a la persona que hacía aquello. Dios no estaba de acuerdo que si alguien, según sus instrucciones, estaba contaminado, estaba sucio, por asuntos de que tocó un animal muerto, un animal inmundo, o estuvo en un funeral, por así decirlo, tuvo contacto con algún muerto, pues se llevaban ciertos rituales de purificación y ciertos rituales o ciertos sacrificios por la inmundicia para quedar limpios. Entonces, el asunto aquí está que si una persona sabe que está inmunda y quiere comer de la carne de ofrenda que está limpia,
Y Dios dice que no se debe de hacer. El asunto es peligroso para esta persona por dos razones. Porque Dios proporciona instrucciones en el mismo capítulo o de los mismos estudios que hemos estado dando, para cuando una persona estuviera contaminada. Había un sacrificio especial para que esa persona quedara limpia y pudiera restaurar su reconciliación con Dios plenamente, bajo las instrucciones de Dios. Dios proporcionaba las maneras para que una persona dejara de estar inmunda. No tenía motivo para quedarse así. Bastaría con que la persona llevara un sacrificio por su inmundicia y quedaba limpia. Eso nosotros lo podemos mirar. En el capítulo 5, y lo miramos nosotros en los primeros versículos del capítulo 5, donde habla de cuando hay inmundicia, se lleva un sacrificio para que quede limpio. Pero si la persona no hace el sacrificio para que quede limpio y aparte quiere comer de la ofrenda del sacrificio de paz, pues su relación con Dios no está bien, porque no hizo el otro sacrificio. Y esto es conforme a los rituales de sacrificio del Antiguo Testamento. Y nosotros vamos a entender que es exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿De qué manera? Bueno, al terminar el siguiente versículo vamos a ir al Nuevo Testamento. El versículo 21 dice: además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Así es que Dios bien específicamente habla: si tocaste cosa inmunda, sea de hombre, si alguien estaba enfermo, si alguien estaba en una situación, se encontraba en inmundicia por flujo de mujer, flujo de hombre, por asuntos morales o de sexualidad, pues había que hacer algo al respecto. Y después podía disfrutar de su ofrenda de paz, no sin antes llevar a cabo el sacrificio por su inmundicia. Entendamos eso. Porque entonces, si se forzan las circunstancias, pues realmente son dos cosas incorrectas que se practican. Y allí entra en una disciplina, es cortado la persona de su pueblo, porque no es una sola cosa, son dos. Entiéndase y recuérdese siempre: era el sacrificio por la inmundicia y luego podía restaurar su relación delante de Dios, y una vez ya reconciliado, pues estando en paz podía traer un sacrificio en ofrenda de paz, en alegría y en regocijo, porque estaba restaurado delante de Dios y podía comerlo junto con los sacerdotes en alegría. Entonces Dios no quiere que su pueblo en el antiguo tiempo, tampoco en este tiempo, haga como ellos quieren o como nosotros queramos. Dios quiere que entendamos que debemos de seguir las instrucciones. Ahora, sabemos y entendemos que todos los sacrificios son completos en Cristo, que Él vino y en su sacrificio perfecto se cumplieron todos y cada uno de ellos. Entonces, pues si uno está o cometió un error o alguna inmundicia del mundo o practicó algo equivocado, pues nosotros no hacemos un sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya hizo el sacrificio completo. En el tiempo antiguo, a las personas antiguas les era necesario hacer un sacrificio como sombra del sacrificio de Cristo para limpiar su inmundicia, y también un sacrificio
en alegría por la paz que tenían delante de Dios, su restauración. Pero nosotros no, nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. El sacrificio es perfecto, no se necesitan más sacrificios, pero sí, como personas, al igual que los antiguos, pues hacemos pecados, cometemos errores y no debemos de tomar las cosas de Dios tan a la ligera. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el Nuevo Testamento? Bueno, entendamos lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Si eran repetidas las circunstancias, eran expulsados del pueblo, que era una especie, repito, de disciplina. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, si nosotros vamos al libro de Hebreos, que el libro de Hebreos es una explicación plena de lo que son todos los sacrificios del Antiguo Testamento, pero vayamos al capítulo 12 de Hebreos. Y tú y yo sabemos que en el momento que nosotros, convencidos por el Espíritu Santo, llegamos a los pies de Cristo, fuimos hechos hijos de Dios. Somos su pueblo, invitados a caminar en una vida nueva, a seguir las pisadas del Maestro, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero nosotros sabemos que de repente ocurre que nosotros erramos al blanco, pecamos, pasamos los límites, no es nada escondido. Ahora hemos hablado mucho de Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Cristo es fiel en perdonar. Pero hay ocasiones que nosotros insistimos repetidas veces en hacer lo mismo, el mismo error, el mismo pecado. Así como los antiguos que no hicieron el sacrificio por su inmundicia y luego quieren comer lo que no deben o querían comer, entonces les era las dos cosas, les era equivocado, les era pecado, estaban mal delante de Dios, entonces iban a tener un problema de disciplina. Pues nosotros también, si insistimos en hacer un pecado, Dios va a ejercer una disciplina. Sí, mis amados hermanos, no sé si alguien te haya enseñado esto o no, pero la realidad es que la Biblia nos habla de una disciplina también. Ya no se hacen sacrificios, no, porque Cristo cumplió todos los sacrificios, pero por cuanto nosotros seguimos siendo tan humanos como los antiguos y cometemos pecado como los antiguos en diferente condición, de diferente manera, en diferentes cosas, pero lo hacemos. Entonces en el capítulo 12, versículo 5, vamos allí y vamos a leer Hebreos 12:5. Dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Observen la exhortación que como a hijos, porque cuando vino Cristo y entró a nuestro corazón, nosotros nos arrepentimos y fuimos tomados como hijos cuando Él nos dio el perdón y por su gracia fuimos salvos y somos salvos, pues nos tomó por hijos. Pero lo que ocurre cuando alguien insiste en pecar, dice: hijo mío, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque Dios va a ejercer una disciplina. Una disciplina. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿de qué manera disciplina a Dios? Pues Dios va a ejercer con su Espíritu Santo sobre tu ser ciertas maneras que sabe Él tratar con cada uno de nosotros de tal manera que entendamos. Algunos entendemos de una manera, otros entendemos de otra manera. Dios es sabio, conoce nuestro ser, sabe nuestra debilidad, pero a Él no le agrada que andemos pecando. Y como somos sus hijos, Él va a ejercer disciplina con el propósito de que no seamos personas dedicadas al pecado. Nunca ha sido el propósito de Dios que su pueblo ande pecando y pecando y pecando. Entonces, Él como el Padre que es de nosotros y nosotros como sus hijos, Él ejerce disciplina. Y somos invitados a que no menospreciemos ni desmayemos cuando seamos reprendidos y disciplinados por Él. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y nosotros no somos bastardos, somos sus hijos. Y como sus hijos, cuando Él nos mira que entramos en asuntos incorrectos, pues nosotros no llevamos un sacrificio. El sacrificio ya fue hecho, pero Dios Padre nos disciplina. Sí, su Espíritu Santo nos disciplina, pero también si nosotros insistimos en pecar, podría ejercerse una disciplina en la congregación donde nosotros pertenecemos. Eso está escrito perfectamente en la Biblia. Por ejemplo, en Tito 3:10, epístola de Tito 3:10, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Repito, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué? Porque si alguien no entiende, puede entrar en una problemática que requiere de una disciplina eclesiástica y también ser, pues dice la Biblia, deséchalo. Entonces, cuando cometemos un pecado y le pedimos perdón a Dios, perfecto, pero cuando insistimos en hacer aquellas cosas, pues hay una disciplina de Dios. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Versículo 11, en Hebreos 12:11 dice, repito, Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y todo el propósito es de que una persona no permanezca en su error. Y cuando una persona ya sabe lo que es pecado, ya sabe lo que no debe de hacer, entonces Dios, que lo sabe todo y que es Padre de todos, y que nosotros somos su pueblo, su Espíritu Santo ejerce cierta disciplina en su ser, de tal manera de que al soportar la disciplina, al entender a través de la disciplina, llegue a restauración. Ahora, si una persona no soporta la disciplina, menosprecia la disciplina, pues su resultado será bastante diferente.
y puede llegar hasta ser anulado del pueblo de Dios, como en el antiguo tiempo era cortado, o algunas Biblias dicen expulsado del pueblo. Estas cosas se dan aunque nosotros no sea duro el aceptarlo. Estoy seguro que tú y yo conocemos personas que antes servían a Dios, pero por algunas circunstancias de ellos mismos, que produjeron ellos mismos, pues ya no lo están haciendo como debieran. Y también estoy seguro que el Espíritu Santo llegó en su momento y les hizo saber la situación que estaban pasando y no procedieron correctamente. No llegaron a tomar la disciplina de Dios como se debe, haciendo lo correcto, entonces terminaron en el lugar que están. Y eso nos puede ocurrir a cualquiera. Yo entiendo que hay personas que dicen que no ocurre eso, pero la Biblia no es bastante específica. Y es lo mismo, mis amados hermanos, con la excepción que en la actualidad no se hacen sacrificios porque el sacrificio ya fue hecho. De hecho, nosotros somos llamados a amar a Dios precisamente porque envió a su Hijo a ser sacrificado por nosotros, a derramar su sangre, y también somos invitados a que nuestro cuerpo, nuestros miembros sean instrumentos de justicia para la honra y gloria de Dios. Más sin embargo, cuando un hijo de Dios peca, es necesario que Dios, si Él lo considera en su voluntad sabia ejercer disciplina, que nosotros la aceptemos, que la tomemos, que la recibamos, que no menospreciemos, que la, digamos, pasemos a través de ella, por muy dura que sea, porque el propósito es levantar buenos frutos de nuestra vida. Termino con esto, mis amados. Entonces, por favor, nunca nosotros pensemos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que en el Nuevo Testamento. No, mis amados hermanos. Dios no cambia. Sus principios fundamentales no cambian. Cambió lo ritual. Cambió lo que era sombra. Cambió lo que eran símbolos. Y Cristo trajo una realidad de libertad. Trajo la eminente esperanza de salvación a través del pago de su sangre preciosa y perfecta. Entonces los sacrificios no son necesarios, pero la buena conducta, el respetar las cosas de Dios, han sido vigentes y están vigentes desde el antiguo tiempo hasta el Nuevo Testamento, hasta este momento que estamos viviendo. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde, y si por alguna razón entramos en disciplina de Dios, y nuestro espíritu lo va a recibir, lo va a entender, y nosotros debemos de pasar por ese proceso con el propósito de salir adelante, porque Dios nos ama y somos sus hijos, y Él nos ha tomado por hijos, y el Padre disciplina a sus hijos cuando se requiere de esa manera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.